Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar acerca del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Nuestro grupo está conformado por quien les habla: Hernández Pimiento, Daniela Valentina, Olaya Peña, Jennifer Alejandra, Sierra Vargas Escoilen, Solano Ortega Laurelena. Por favor, ¿me ayudas a pasar la diapositiva? Bueno, como principal vamos a empezar a hablar sobre la corticoliberina, que es una hormona peptídica de 45 aminoácidos producida por las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular del hipotálamo, que su secreción es pulsátil e intermitente con un ritmo circadiano que alcanza su pico en la mañana y en la noche va a disminuir. Este es de característica hidrosoluble, también es libre en plasma, con una vida media más o menos de 5 minutos y actúa sobre el receptor CRHR1 en la hipófisis anterior, estimulando la liberación del ACTH, lo que activa la producción del cortisol en la corteza suprarrenal. Y su secreción aumenta cuando hay estrés, hipoglucemia, inflamación, mientras que el cortisol ejerce una retroalimentación negativa para inhibir su liberación. Esta también participa en la regulación del sueño, el apetito y la respuesta inmune. Y pues su desbalance está implicado en patologías como el síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, ansiedad, estrés postraumático. A continuación vamos a seguir con las otras hormonas. Dentro de las otras hormonas, yo les voy a hablar acerca de la corticotropina o también conocida como la ACTH. Esta es una hormona peptídica producida por la adenohipófisis ubicada en el cerebro. Su función principal es estimular la glándula suprarrenal para que produzca y libere cortisol. Es una hormona clave para manejar el estrés, regular el metabolismo, el sistema inmunológico y la presión arterial. Aparte de estas funciones, también tiene la función del metabolismo, la cual en el sistema inmunológico ayuda a la presión arterial y la estimulación de la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal activa la producción de los glucocorticoides, como el cortisol, y en menor medida los andrógenos y mineralocorticoides. En la respuesta al estrés actúa ante situaciones de estrés físico o emocional, aumentando la liberación de la misma hormona, la ACTH, para incrementar el nivel del cortisol. Dentro del mantenimiento del metabolismo, regula la conversión de grasas, proteínas y carbohidratos en energía a través del cortisol. ¿Qué pasa con el mecanismo de acción de esta hormona? El hipotálamo libera principalmente la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. La CRH estimula a la hipófisis para liberar la ACTH. La ACTH viaja por la sangre hasta las glándulas suprarrenales, estimulando la producción del cortisol. En este caso, el cortisol ejerce un control de retroalimentación negativa, regulando de esta manera la liberación de ACTH y CRH para mantener un equilibrio. Dentro de su regulación, aumenta con estrés, hipoglucemia, trauma e inflamación. ¿Y cómo disminuye? Disminuye por altos niveles de cortisol en sangre, lo que se conoce como una retroalimentación negativa. Las alteraciones clínicas de esta hormona, en casos de niveles altos de la ACTH, se encuentra la enfermedad de Addison, que es por la insuficiencia suprarrenal primaria. En este caso, la suprarrenal no responde y la hipófisis aumenta la ACTH. También se encuentra el síndrome de Cushing, en el cual la ACTH es dependiente por un tumor en la hipófisis o tumores ectópicos que producen ACTH, y dentro de los niveles bajos de la ACTH se encuentra la insuficiencia suprarrenal secundaria. El problema en la hipófisis o el hipotálamo: no se produce ACTH. También se encuentra el síndrome de Cushing, que es la ACTH independiente, que es causado por un tumor suprarrenal que produce exceso de cortisol sin necesidad de ACTH. Dentro de las pruebas y diagnósticos se encuentra la medición de ACTH en sangre, que se usa para evaluar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con una prueba de estimulación con ACTH, el cual mide la respuesta de las suprarrenales a la CTH. Y su uso clínico es sintético, que se usa en algunas pruebas diagnósticas y en el tratamiento del síndrome nefrótico y ciertos trastornos inflamatorios, cuando el trastorno inflamatorio cuando se requiere estimular la producción de endógena
de cortisol. A continuación vamos a hablar de las otras hormonas. Bueno, vamos a hablar del cortisol. Esta pues también es conocida como la hormona del estrés. También es llamada como hidrocortisona. Es una hormona esteroidea liposoluble que se caracteriza, que se sintetiza en las células de la zona fascicular de la corteza suprarrenal a partir del colesterol. Su secreción la podemos observar en la primera imagen y aquí pues vemos más o menos el mecanismo en el eje hipotálamo adrenal y pues la secreción del cortisol, que pues en situaciones de estrés en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de corticotropina como respuesta al estrés físico o fisiológico. La hormona liberadora de corticotropina estimula la hipófisis e induce la producción y secreción de la hormona adrenocorticotrópica, que llega hasta las glándulas adrenales y estimula la producción del cortisol. A su vez, pues el cortisol actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis mediante retroalimentación negativa para que disminuya la síntesis de la hormona liberadora de corticotropina y de la hormona adrenocorticotrópica. Y pues se regula a través de un mecanismo que vemos en la imagen de al lado, de un mecanismo de retroalimentación negativa para evitar su sobreproducción. En esta imagen pues vemos que el más va a ser la estimulación y el menos va a ser la inhibición. Esto se da por vía sanguínea y química. El cortisol alcanza el hipotálamo e hipófisis, pues va a regular en forma negativa la secreción de la corticolinerina y de la corticotropina. La liberación del cortisol ocurre en pulsos y va a seguir un patrón circadiano que alcanza su nivel más alto alrededor de las 8 de la mañana y disminuye progresivamente durante la tarde, siendo pues el más bajo a la medianoche y a las 4 de la mañana. En la circulación este se va a transportar principalmente unido a la globulina fijadora del cortisol, que también se llama transcortina, y pues en menor medida en men- y en menor medida en la albúmina. También va a presentar una vida media entre 60 y 90 minutos y va a ser eliminado por el hígado y los riñones. En cuanto a su mecanismo de acción, el cortisol se une a receptores específicos, el mineralocorticoide, que posee una alta afinidad, y el glucocorticoide, que posee una afinidad menor. Esta unión desencadena una serie de efectos en el organismo, entre los que destacan la estimulación de la gluconogénesis. Bueno, eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. El aumento de la glucosa en sangre, la movilización de ácido, grasa y proteínas, reducción en la captación de la glucosa por los tejidos periféricos. Y pues aquí más, ahí podemos observar también los principales efectos fisiológicos, que son pues los demás. Además, ejerce potentes efectos antiinflamatorios y modula la respuesta inmunológica, afectando la producción de citocinas y la actividad de diversas células inmunitarias. La secreción de esta hormona pues se va a intensificar frente a estímulos tanto físicos como psicológicos, como estrés, traumatismo, ejercicio intenso, etc. Mientras que la retroalimentación negativa contribuye a disminuir sus niveles para mantener pues un equilibrio saludable, y pues para esto se recomienda hacer ejercicio, una alimentación adecuada, buen descanso, técnicas de manejo del estrés. Por último, pues las alteraciones en la producción del cortisol pueden dar lugar a patologías como el síndrome de Cushing, que es cuando hay un exceso, que este va a estar caracterizado por síntomas como estrías purpúreas, rostro redondeado en forma de luna llena y aumento de grasa en determinadas zonas. Y también cuando hay una deficiencia se asocia con el síndrome de Addison, que se manifiesta con hipoglucemia, pigmentación irregular y debilidad general. Y pues seguimos con la siguiente hormona. La siguiente hormona sería la oxitocina, que es la producción. La oxitocina se produce pues, en el hipotálamo específicamente en los núcleos supraópticos y paraventricular. Desde allí se transporta en la neurohipófisis, donde se almacena en vesícula hasta su liberación. La liberación de la oxitocina, su liberación ocurre en respuestas diferentes. Un ejemplo es el parto, en donde pues, la distensión del cuello uterino y el útero envía señales al hipotálamo, liberando oxitocina para intensificar las contracciones. Otro ejemplo sería la lactancia, pues la succión del pezón activa un reflejo que induce la liberación de oxitocina, facilitando la eyección de la leche. Y también sería factores emocionales, el contacto físico, lazos afectivos, también estimulan su liberación, promoviendo la confianza y empatía.
En los mecanismos es una retroalimentación positiva, que a mayor estímulo, mayor liberación de esta. En la siguiente diapositiva hablo pues del órgano productor, que es el hipotálamo, pues almacena en la neurohipófisis. La composición química es un neuropéptido de 9 aminoácidos, es hidrosoluble, tiene una vía corta entre aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Su receptor es el OXTR. En funciones, contracción del músculo uterino en el parto, contracción del músculo liso. Y también en la parte patológicas se encuentran el trastorno de conducta alimentaria y afecciones emocionales. Ese trastorno, ese trastorno en el eje corporal, así, devuelva, en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, la oxitocina interactúa de manera compleja y esa interacción juega un papel crucial en la respuesta al estrés y a la regulación del comportamiento social. Primero, pues inhibe el eje HHA por la oxitocina, pues la oxitocina tiene un efecto inhibidor sobre el eje HHA. Esto significa pues, que puede reducir la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como la hormona liberadora de la corticotropina y el cortisol. Cuando se libera pues, la oxitocina, pues disminuir la actividad del eje HHA, lo que resulta una menor producción de cortisol. Esto ayuda a mitigar la respuesta del estrés. También este efecto inhibidor es especialmente importante en situaciones de estrés social, como el vínculo entre padres e hijos e interacciones sociales. El mecanismo de interacción, pues la oxitocina puede actuar directamente sobre el hipotálamo y la hipófisis para inhibir la liberación de las hormonas RH y la ACTH. Además, también puede influir en áreas cerebrales involucradas en la regulación del estrés, como la amígdala y el hipocampo. Listo. Gracias. Y a continuación las referencias. ¿Está?